Buenos días, hermanos. Vamos a leer en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Leamos en el versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Estoy considerando las últimas oraciones del Señor, la última noche y el último día de nuestro Señor hasta llegar a la cruz. Y esta es la oración cuando Él instituyó la cena del Señor. Y cuando Él es capaz de tomar ese pan que representaba su cuerpo y dice que dio gracias por ese pan. Y a mí me llama mucho la atención y me conmueve pensar cómo Él podía dar gracias por ese pan, pensando que eso simbolizaba su cuerpo y que su cuerpo iba a ser entregado en la cruz del Calvario y que en ese cuerpo iban a ser nuestros pecados, el cuerpo que Dios había preparado para Él. Y Él da gracias por ese pan y dice, explica, esto es mi cuerpo. Pero asimismo toma la copa y habiendo dado gracias, y entonces pensar en su sacrificio perfecto y completo, entregando su cuerpo, pero también derramando su sangre. Y Él con entereza, con plena convicción, y ante el horror del Calvario, y sin embargo Él puede dar gracias por ese pan y gracias por esa copa. Pienso en lo que el Señor sentía al partir ese pan, en cómo su cuerpo iba a ser partido, molido por nuestros pecados, herido por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones, y Él puede dar gracias y hacerles participar a sus discípulos de ese pan y de esa copa. No es el tema, pero luego en el versículo 26 dice: cuando hubieron cantado el himno. No solamente nuestro Señor da gracias por el pan, da gracias por la copa, sino que el Señor también entona un himno junto a sus discípulos. Cuán precioso es el corazón de nuestro Señor. Pero ahora veámosle en el versículo 34. Y les dijo a sus 3 discípulos que lo acompañaban: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, lloró que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora les está haciendo partícipes a sus discípulos de sus sentimientos, de cómo Él se sentía en ese momento, y les cuenta: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y que podamos valorar un poco esas palabras del Señor, que las tenemos nosotros hoy aquí registradas. El alma triste del Señor. Para Él no era fácil tener que afrontar lo que se le venía por delante. Y les está diciendo a ellos que oren. Viene por delante la cruz y le está pidiendo a sus discípulos: velad y orad, que lo acompañen a Él en oración, a pesar de que ellos no lograban dimensionar lo que se venía. Pero verlo al Señor Jesucristo ahora postrado delante de su Dios, rostro a tierra, como nos dice otros
evangelios. Nuestro Señor amado postrado delante del Padre y clamando que si es posible pase de él esa copa. Había dado gracias por la copa en la cena del Señor. Y aquí él está pidiéndole al Padre si hay una manera distinta de lograr la redención del hombre. Todas las cosas son posibles para ti. Le está diciendo, él no está rehuyendo a la voluntad de su Padre, pero era tan difícil lo que se venía por delante, era tan difícil para él tomar esa copa, que le dice, Padre, si es posible, pero el Padre guarda silencio, y más adelante vamos a ver que esa copa tenía que beberla. No se haga mi voluntad. La sujeción de nuestro Señor a la perfecta voluntad de su Padre. Pero ahora avancemos al capítulo 15. Leamos en el versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta ese momento el Señor Jesucristo en sus oraciones invoca a su Padre. Incluso al comienzo de la crucifixión él oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso era más o menos las 9 de la mañana cuando él ora así de esa manera. Pero pasan 3 horas, son las 12 del mediodía, y ahora el Señor Jesucristo no invoca al Padre. Ahora está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa copa por la que él había dado gracias, esa copa de amargura que había pedido si era posible no tomarla, ahora el Señor la está bebiendo hasta los últimos sedimentos. Dios mío, clamó a gran voz en desespero, siendo ya las 3 de la tarde, y Dios guardó silencio. La ira de Dios en contra del Señor Jesucristo por nuestro pecado. Cómo late nuestro corazón cuando leemos en Isaías 53 que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios mismo puso nuestro pecado en el Señor y lo castigó. Y él exclamó esas palabras. Pero ahora el versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Según los otros evangelios, las últimas frases de nuestro Señor fue consumado es. Y después de esto él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nuevamente la comunión se había visto restablecida. Nuevamente el Señor ahora está invocando a su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La relación eterna, la comunión eterna volvió a la normalidad. Había cumplido la obra de la redención en su totalidad. Y ahora entonces él puede encomendar su vida a su Padre. Y voluntariamente puso su vida. No lo sorprendió la muerte, sino que nuestro Señor se entregó en pleno dominio de la vida y entonces dice ahí, expiró. Cuán hermoso es ver a nuestro Señor en control de todas las situaciones. Ahí en la cena del Señor, Él está diciendo que uno de vosotros me va a entregar, pero Él dice, esto es conforme a las Escrituras. Luego está en el huerto de Getsemaní y Él dice, vienen con palos y con espadas, pero esto es para que se cumplan las Escrituras. El Señor estaba caminando, dando sus pasos, viviendo cada circunstancia a la luz de las Escrituras y orando a su Padre. Damos
Gloria y honor a nuestro Señor, porque solamente Él es digno en su persona y en su obra.